En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Celebramos, hermanos, la memoria de San José, nuestro patrono de la Iglesia, este año dedicado a San José, el Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a nosotros a vivir esos dones de Padre, ese gran regalo que Dios le concedió de cuidar a su Hijo, y cómo Él lo entendió de esa manera tan profunda, donde aceptó a María en su casa, porque sabía que el Hijo que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Bendigo también a todos los papás que no pueden tener hijos y adoptan un bebé, papá y mamá, porque es una forma también de paternidad espiritual. Que Dios, hermanos, bendiga a todas estas personas que son madres, no en el orden biológico, pero sí en el orden espiritual. Bendiga también a las religiosas, que son madres en el orden espiritual. Bendiga a los consagrados varones que le han consagrado a Dios sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Bendigo a todos los sacerdotes que le hemos entregado a Dios estos dones tan hermosos que el Señor nos ha regalado, no por nuestros méritos, sino por su gracia. La pobreza, la castidad y la obediencia, y nos alegramos, hermanos, pues, por esta celebración. Pedimos al Señor por todos los enfermitos, los que han muerto por COVID, por los que todavía están batallando, aunque ya menos, en los hospitales, y que Dios nos ayude, pues, hermanos, para poder vencer esta situación que nos ha lastimado durante casi 2 años. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Piedad, 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 denos piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad, ten piedad, piedad. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesión en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón será el régimen de la salvación. Mas aún aquel esplendor ha sido eclipsado por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será la permanente? Palabra de Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y Él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigaba sus faltas. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. De pie, por favor. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la voluntad, la verdad de tu doctrina. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, al que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos.
Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, nuestra vida cristiana no está enfatizada sobre los pecados, sobre las cosas malas que nos dañan. Dios nunca va a ponerte ni a restregarte en tu cara tus pecados. Dios es un Dios amoroso y sabe que somos convictos del demonio, de sus pompas, de sus obras, como decíamos antes. Y sabe que somos frágiles, aunque Dios nos hizo muy buenos. Pero si por algo Cristo vino al mundo, fue para salvarnos a nosotros y arrancarnos de las garras del demonio, de las tentaciones del maligno. Más bien, hermanos, nuestra fe está cimentada en estos preceptos menores, que son cosas, hermanos, que podemos hacer cotidianamente. San José María Escrivá de Balaguer, el santo de lo ordinario, nos explica, queridos hermanos, estos preceptos menores que necesitamos compartirlos con las personas menores. Como un papá le enseña a sus hijos cómo educarse en la vida, cómo portarse bien. Y el niño va aprendiendo de su padre estos preceptos menores y poco a poco va aprendiendo a él que hay cosas que no están bien y cosas que debemos hacer. Y el papito o la mamita los va guiando por el camino del bien. Si yo he aprendido algo de mis padres es precisamente esto. Ellos me enseñaron el camino del bien, a pesar de que no eran unas personas letradas, pero sabían lo que era la bondad y sabían lo que era la maldad, lo bueno y lo malo. Y siempre nos inculcaron las cosas de bien. Mi hijo, si esto no es suyo, no lo agarre, porque eso se llama robo. Mi hijo, cuídese de andar en la noche, porque en la noche hay mucho peligro. Cuídese de saludar a las personas, porque a veces hay personas extrañas que usted no conoce. Cuídese de juntarse con malas compañías, porque lo van a orientar a cosas malas que usted ni conoce. Y entonces ya uno va creándose una conciencia moral, una convivencia entre amigos muy bonita, y ya la mamá va viendo con quién se junta su hijo, con quién va aprendiendo en la escuela, cómo va sacando adelante sus estudios, cómo él mismo les va enseñando a los muchachitos que aprenden un poquito más lento, y ella ve o ellos ven todo eso. Ahora, hermanos, parece ser que los que están enseñando a los hijos son los aparatos celulares, para que ya el niño haga lo que quiera y deje a los adultos también juntarse con los adultos, pero nos privamos de esa educación temprana de nuestros hijos. Tener mucho cuidado, hermanos, con las herramientas actuales, porque puede ser, hermanos, y ciertamente no nos están llevando a cosas buenas. Eso tenemos que entenderlo como una verdad de perogrullo.
Y es un paliativo de una educación que más bien queremos endilgársela a otras personas, siendo que los padres y las mamás, papá y mamá, los hermanos, son los primeros educadores de la familia. Siempre decíamos, ¿quieres educar a tu hijo? Regálale otro hermanito. Y así las familias iban creciendo. Yo soy el octavo y nunca me faltó nada. Lo mucho que tuve de un juguete que me acuerdo fue un caballo de palo, pero era mi juguete favorito. Y con cuánto sacrificio quizá lo habrá comprado mi madre. Yo hubiera querido ser acólito, pero ni tenía para la sotana y todo eso, pero suspiraba por ayudarle a Dios en el altar, al sacerdote. Y así, hermanos, va uno aprendiendo en la vida los preceptos menores. ¿Cuáles son esos preceptos menores? Son aquellos, hermanos, que posiblemente no son pecados mortales ni pecados veniales. Son faltas de amor. ¿Qué tanto, hermanos, has acudido a la capilla del Santísimo Sacramento? Yo ya le pedí a Nazario que tenga la puerta abierta y que cheque bien quién entra y quién sale, porque hay que estar con el Santísimo Sacramento. Es un precepto menor, donde tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. El mismo señor arzobispo el jueves de Corpus nos decía, he visto muchos templos cerrados, quizá por la pandemia, por lo que sea, pero no podemos darnos el lujo de tener nuestros templos cerrados por temor a que nos roben. Sí, mucha gente ya está yendo al mercado, mucha gente ya está yendo al cine, mucha gente está yendo a las playas, ni siquiera usa la mascarilla, mucho menos el gel, el sanitizante, etc. ¿Por qué en la iglesia nos vamos separando de Dios? ¿Qué tanto rezamos, hermanos? ¿Se te cae de tu mano el Santo Rosario cansado por el sueño? ¿O estás pensando en la inmortalidad del cangrejo? A ver cómo hacerle para lastimar a otras personas. Como cuando uno de ustedes golpeó, no sé por qué lo hizo, pero no tiene derecho a hacerlo, golpeó la patrulla que vino aquí a poner orden. ¿Con qué derecho, hermanos? Si esta casa es una casa para dar de comer, ¿quién te da ese derecho de lastimar una camioneta que no es tuya? ¿Y por qué tan cobardemente te fuiste? ¿Por qué somos así, hermanos? ¿Y por qué entre nosotros no existe la solidaridad que nos digan, Padre, fue fulano de tal? ¿Por qué somos cobardes? Para no comprometernos. Y yo creo, hermanos, que no debe de ser así. Allá en su tierra se les dice sapos a las personas chismosas. Pero esto no es un chisme, hermanos, es hablar con la verdad. Son responsabilidades sociales que tenemos que hacer. Si mi hijo agarró un billete de 100, de 1,000 pesos, la mamá tiene la obligación de agarrar ese dinero, ir con la señora o con la dependienta o al Oxxo. Mire, mi hijo agarró este chicle que se le hizo fácil, aquí está. Seguramente el del Oxxo va a decir, señora, gracias por esta confianza que me tiene, le regalo el chicle. Entonces ya estaría contenta la señora y el niño aprendería una lección. Pero hay niños pequeños, hermanos, que ya están aprendiendo a robar. Ya andan con su lamparita en la noche buscando las perillas de las puertas, a ver cuál puerta está abierta para entrar
y robar y salir corriendo a los puentes o a los cerros a ver qué encuentran. ¿Qué tipo de padres cuidan a sus hijos que los dejan salir de noche y compartir el botín como si fuera una gran alegría agarrar algo que no es tuyo? Una vez, hermanos, dejé mi escalera de 10, 12 metros, bien buena, amarilla, de aluminio. Solamente la descuidamos 10 minutos y en esos 10 minutos se perdió. ¿Quién la agarró? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué tenemos esa costumbre, hermanos, de agarrar lo que no es nuestro? Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, dejábamos las puertas abiertas o las sillas o las mecedoras o no sé, en las casas, y ahí se quedaban y nadie le agarraba lo que no era suyo. Y ahora tenemos que cerrar las puertas con 100 candados, como dice la canción. Son preceptos menores, hermanos, que si los cumples serás grande en el reino de los cielos. Pero si no los cumples, serás el menor en el reino de los cielos. Ya de perdido vas a entrar al cielo. Pero haz cumplir estos preceptos menores y serás grande. Por eso un papá, hermanos, tiene ese gran encargo de orientar a su hijo hacia el bien. Y ese hijo tiene ese gran compromiso de honrar a su padre y a su madre. Cuarto mandamiento. Aunque no sepa muy bien el papá lo que en estos tiempos se pide, el honor, la obediencia a nuestros padres es muy hermosa. Como San José, fue obediente a la voluntad de Dios. Aunque no entendía suficientemente en primera instancia lo que pasaba, aunque a esa clase de personas que estaban embarazadas y que no eran fruto del amor entre esposos, eran sujetas de morir a pedradas, él pensó repudiarla en secreto, pero el ángel del Señor vino a él en sueños y le dice: no temas en recibir en tu casa a María, porque lo que va a nacer de ella es obra del Espíritu Santo. Y entonces se levanta de aquel sueño y recibe a María en su casa. Bendito sea Dios, hermanos. Seamos hombres de fe. La fe, hermanos, es aquella respuesta precisa de algo que existe, pero que no lo veo. Y no es preciso verlo, porque entonces no sería fe. Yo necesito entender a Dios en mi fe, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todos nuestros padres mayores en el Antiguo Testamento, como lo hizo José, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No entiendo, Señor, a qué me mandas, pero lo acepto. Padre, todo está consumado. Y dando un fuerte grito expiró. ¿Qué acaso no podemos ser hombres y mujeres de fe? ¿Qué acaso no podemos vivir la santidad de lo ordinario? Hacer lo que me toca, y si puedo hacer algo más, qué bueno. Apoyarnos a todos nosotros como hermanos. Díganme, hermanos, cómo me sentí el día de ayer cuando vi que estaban golpeando esa pobre camioneta. ¿Me sentí feliz o triste? A ver, díganme. ¿Ya ven que ni hablan? Triste. ¿Por qué, hermanos? Así le pagan a una persona que les da de comer. Estoy alimentando una cueva de ladrones. Pagan justos por pecadores.
Le hablé al obispo y me dijo, ni modo. ¿Por qué? Porque entre ustedes no se preocupan, hijos, solamente si son parientes de ustedes, pero no hablan con la verdad, se agazapan en la oscuridad para no sentirse descubiertos. A mí me dijo la señorita, sus mugres cámaras y no sé qué tanto. Le dije, oiga, no me ofenda, ¿usted me las compró? Siga su camino. Pues este es mi camino, señorita, por favor no me ofenda, y si quiere máteme. Yo también estaba muy molesto por la forma como me hablaron, y no tenían derecho a entrar a la casa Indy, y entraron. Entonces ese fue su delito. Hermanos, mete uno la mano por ustedes y ustedes no se comprometen. ¿Por qué, hijos? ¿Por qué nada más si alargamos la mano para que el Padre nos ayude y no queremos ni siquiera agarrar la basurita para limpiar nuestro espacio, tender nuestra cama, etcétera? Esta casa no es del gobierno, hermanos, ni tampoco es de los, ¿cómo se dicen?, de los coyotes que dicen que aquí les vamos a dar de comer, que porque ellos pagaron. Ellos no pagan nada aquí. Le están echando mentiras a ustedes. Lo hacemos con mucho gusto, hermanos, y gasto mucho dinero como para quebrantar estos preceptos menores. Yo le pediría a esa persona que fue un cobarde y que se fue, que se presente conmigo y me diga, Padre, yo fui, y que me pague esos vidrios rotos para yo ir con esta persona a la policía y decir, Señor, aquí está la persona, o no quiere decir su nombre ni quiere ser lastimada, pero pagó lo que hizo. A ver si es una persona honrada. Van a ver que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque ni en su casa lo enseñaron a respetar lo ajeno. Denle gracias a Dios que estos vidrios no están rotos, porque todavía respetan la iglesia. Amados hijos, amémonos de corazón. Ayudemos en lo que se les pide. Seamos grandes, no mediocres. Seamos grandes, amigos, como San José. No podemos ser grandes si Dios nos hizo para hacer maravillas en nosotros. Como lo dijo nuestra Madre Santísima, maravillas hizo en mí el poderoso, cuyo nombre es grande. Ánimo, hijos. Si yo soñé con una casa bonita, es porque todavía confío en ustedes. Lo que más pena me daría es que por culpa de algunos de ustedes, de sus paisanos, me quiten la casa. Entonces sí, ¿a quién voy a darles de comer? Cuando tengan hambre, ¿dónde van a comer? Cuando tengan frío, ¿dónde van a dormir? Cuando tengan ganas de bañarse, ¿dónde van a bañarse? Gratuitamente. Digan todos ustedes, Padre, perdóname por todos los daños que te he cometido. Y ayúdame, Señor, a ser cada vez más bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la Santa Misa, hermanos.
saber que estarás. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre, a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por eso con todos los ángeles y santos te cantamos sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Óscar, Monseñor César, Monseñor Pepe, Monseñor Juan Carlos Arc Guzmán, que es quien va a venir a nuestra fiesta patronal próximo 6 de julio, y por todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, mártires, y todos los santos, para que vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. La paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Hermanos, dense un saludo de paz. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. ¿Se pueden poner de pie? ¿Se pueden poner de pie, jóvenes? Les estoy presentando el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia Católica dice que aquí está Cristo y está vivo. La mejor manera de respetarlo, aunque no seas católico, es ponerte de pie, porque estás ofendiendo una fe, a lo mejor no es tuya. ¿Sí me explico? El joven, cuando estaba consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo, se volteó hacia aquel lado, dándole a Cristo la espalda. Ojalá esto no sea una falta de respeto de parte suya, el señor de los cuadritos. Pero debe tener más atención en la iglesia, hijo. Ahorita al final de la misa me gustaría platicar con usted por qué se hincó hacia afuera, dándole la espalda al Señor. ¿Está bien? No lo escucho, ¿está bien? Bien. Lo espero aquí en la sacristía. Él es el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Pueden tomar asiento, por favor. De pie. Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de tu iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pidan mucho, hermanos, por los sacerdotes, para que seamos cada vez más los que le entreguemos a Dios nuestra vida. Es una vocación muy difícil, pero también muy hermosa. Y no es tan difícil, yo creo. Pero sí es bueno, hermanos, rezar por los ministros de la Iglesia. El Señor esté con todos ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Lo espero, joven, aquí en la sacristía. A usted, sí. Sí, a usted de cuadritos. Lo espero aquí adentro. Venga ya.